Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Un programa más desde el cuarto piso. Yo soy Carla Tra y estoy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, les platico que Paco, mi compañero, ya no va a poder estar en el programa. Salió trabajo, compromisos y pues a partir de este momento transmito yo sola. Por favor, no me abandonen, síganme acompañando para que no me sienta tan solita aquí. Déjenme platicarles hoy a quién tengo en el programa. Dos invitadas maravillosas, son psicólogas de la Universidad Iberoamericana con un proyecto que se llama Ayuda Psicológica México. Tú llamas a esta línea de ayuda y te dan contención, bien sea psicológica o bien sea espiritual, y te ayudan a pasar por los momentos que puedas sentirte triste, desesperado, ansioso. Déjenme ir con cada una de ellas. Tengo a Ceci Pérez, psicóloga, egresada de la Universidad Iberoamericana, con una maestría en investigación psicoanalítica, formada en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de Guanajuato, más de 20 años de experiencia en práctica clínica. También tengo a Jess Strikowski. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad Iberoamericana, con una especialidad en terapia asistida con perros en la Universidad a Distancia de Madrid. También cuenta con una maestría en psicoterapia psicoanalítica para niños y adolescentes por parte de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Bienvenidas, qué placer tenerlas hoy aquí en esto que se llama la otra pandemia, ansiedad y depresión. Bienvenidos todos desde el cuarto piso. Alfonso ya no estaba trabajando en esta compañía, entonces estaba el problema de cómo activar la línea y Héctor contacta a la Asociación de Egresados de la universidad y la universidad dice, apoyamos. Empiezan a financiar pues este proyecto y pues desde ahí hemos estado trabajando todos los días, se han ido uniendo diferentes psicólogos. Ahí también surgió el meter a teólogos que se voluntarizaron, entonces también está la opción de ayuda espiritual y con eso hemos estado desde que se activó esto en marzo, pues ya llevamos más de un año trabajando todos los días, pues en un amplio horario, somos 25 en total en este mismo proyecto. Y desde que empezó hasta la semana pasada tenemos registradas 2,266 llamadas, pues que hemos estado ayudando pues, a muchas personas, muy contentos. A ver, Jess, vamos porque se está conectando aquí a la gente, nos están empezando a ver. Estoy con Ceci, con Jess, psicólogas egresadas de la Universidad Iberoamericana, trabajando en una línea de ayuda en la que tú llamas por teléfono y que ahorita Ceci nos va a explicar un poco más cómo funciona esto. Y por lo que comprendo es contener psicológica y espiritualmente con esta forma que me dices de haber agregado también teólogos, a todas las personas que están teniendo algún tipo de conflicto o de necesidad emocional o espiritual en esto que llevamos ya de año, 2 meses, un año, un mes de pandemia. La línea había surgido durante el sismo. Ceci, si yo soy una persona común y corriente que se está conectando en este momento, ¿cómo funciona? ¿Llamo? ¿Qué es lo que hacen ustedes para que quien sea que los esté escuchando y pueda necesitar de esta ayuda, que se apoye? Dime. Ok, mira, básicamente la línea funciona, yo por ejemplo estoy desde Irapuato, tenemos personas que nos han estado apoyando desde fuera del país, también todos somos egresados de la Ibero, de psicología o de teología, la mayoría de nosotros tenemos algún tipo de diplomado, maestría o algún tipo de posgrado, y en promedio, pues, por lo menos, casi en promedio tenemos 10 años de experiencia casi todos en clínica, ¿no?
Básicamente a todos se nos pidió poner un software y entonces a cada uno de nosotros nos suena la línea en nuestro teléfono, no importa en dónde estemos. Tenemos tenemos nuestros tiempos, digamos, cada uno de nosotros cumple ciertos horarios y estamos dando la atención de lunes a sábado por el momento. Entonces, digamos, si a mí me toca de 9 a 2, de 9 a 12 o de 9 a 1, yo prendo mi aplicación, es como una aplicación, y nos suena a varios, y el primero que, digamos, toma la llamada, ahora sí que la gana, es quien la atiende. Tenemos un número único, entonces, pero nos suena a todos. El primero que la atiende, que la contesta es quien la atiende, digamos. Tenemos dos opciones, como decía Jess, tenemos en la opción 1 llama por teléfono, y la opción 1 dice atención psicológica, la opción 2 teología, ¿no? O apoyo espiritual. En la 1 estamos psicólogos y en la 2 teólogos. Nosotros cuando recibimos la llamada, pues es básicamente nuestro trabajo escuchar cuál es la problemática y se le da un espacio de aproximadamente 1 hora a la persona. Muchas veces no tienen un tiempo límite, básicamente pues hemos tenido llamadas muy productivas hasta de 15 minutos. Las personas que nos llaman en general están pasando por un momento muy complicado, no pueden con sus emociones, no tienen con quién platicarlas y de alguna manera buscan una ayuda y una escucha más que nada profesional. Nosotros en la línea no damos realmente lo que es psicoterapia. Básicamente nosotros podemos otorgar 1 o 2 llamadas de contención, como tú decías, es básicamente estabilizar emocionalmente a la persona. Hay momentos donde la angustia es demasiado alta, especialmente en momentos cuando, por ejemplo, recibimos muchas llamadas de personas que acaba de fallecer alguien, ¿no? Y de pronto por COVID o de pronto por cualquier otra cosa, o separaciones de pareja también hemos recibido, o algún tipo de noticia muy, que realmente llega a negar, digamos, el sistema psíquico de tal manera que la persona pierde mucha noción de dónde está y qué puede hacer, ¿sí? Como que no puede pensar. Mucho del trabajo que nosotros realizamos es como destrabar esos momentos, poner a las personas a pensar, a contactar con sus sentimientos y de alguna manera elaborar lo que están sintiendo. Básicamente es como el trabajo que hacemos. Díganme una cosa, ahorita se me brincó en la mente. Abrieron cuando el sismo, evidentemente con una problemática y una realidad muy distinta a la que se vive ahorita por la pandemia, que aunque si bien es cierto, ambos momentos surgen de una crisis, de un evento que está, la palabra yo creo que a mí más me viene a la mente es lo que está fuera de mis manos, y lo que está fuera de mis manos siempre genera mucho angustia, mucho temor, porque es algo que está fuera de mi control. ¿Qué diferencia? Y me la contesta la que quiera, ahora sí que como haciendo en esta línea, la que quiera tomar mi llamada la toma. ¿Qué diferencia habría entre el momento que vivimos los mexicanos? Y me voy a centrar a México porque miren, yo estoy en Estados Unidos, es otra realidad. O sea, definitivamente donde a uno le toca nacer es que la vida entera se construye psicológica, emocional, socioculturalmente. ¿Qué diferencia entre este momento del temblor y este momento que estamos viviendo de pandemia? La que me la quiera contestar, me voy a acomodar, espérense, porque me trepé en un banco como de perico y ya ahora sí estoy feliz. Ya. A ver, Carla, mira, yo hasta te voy a agregar una diferencia más, porque no ha sido lo mismo el principio del confinamiento que 1 año, 2 meses después. Entonces, no nada más te voy a contestar a tu pregunta, sino que también te voy a agregar esta otra situación que ha sido muy, muy cambiante. La de al final, espérate, Jess, porque al final, o sea, el final de la pandemia creo que sí es cierto, o sea, hemos ido por etapas. Totalmente. Hablemos de esta primera etapa en donde ustedes empezaron a atender personas a través de la línea. O sea, ¿qué dirías que hay de diferente? ¿Hay algo diferente? Sí hay diferencia en cuanto a que cuando empezamos con el temblor, evidentemente sí eran llamadas
digo, de entrada estuvimos trabajando 24 horas porque la crisis era 24 horas, ¿no? El no encontrar a algún familiar o el haber vivido el derrumbe o el haber perdido todo o el simplemente el haber vivido en la Ciudad de México el sismo y sentir esta vibra tan espantosa, no es lo mismo que una crisis que sí nos vino a mover nuestra rutina diaria, nos vino a confrontar otras cosas, a detener nuestra vida y bueno, evidentemente también a empezar a sentir este miedo de qué es ese virus, qué nos va a pasar, hacia dónde vamos. Pero sí es una crisis. En el sismo fue una crisis muy puntual, muy fuerte, Y aquí, y que la tendencia era más a una cuestión de ansiedad, de ataque de pánico, y esta crisis se ha dado en distintos modos. Sí, muy al principio de que se reactivó la línea, sí llegamos a atender crisis de ansiedad, ataques de pánico por el simple hecho del confinamiento. Pero nos hemos enfrentado más a a crisis más de soledad, de depresión, de desesperación, de ya no sé qué hacer. Y bueno, desafortunadamente también crisis familiares, ¿no? De violencia intrafamiliar, de rupturas de pareja, de cuestiones más como de dinámica, ¿no? Familiar. Entonces sí ha sido muy distinto, pero bueno, no deja de ser tampoco una situación, lo hemos de alguna manera platicado, ¿no? No deja de ser una situación que nos desequilibra, ¿no? Aunque sea distinta, es un desequilibrio que tenemos que buscar esa adaptación, esa contención. a ver, yo les voy a compartir ahora mi punto de vista de artista. Muchas de las personas que siguen este programa saben que yo escribo teatro. Y fue curioso, yo al principio de la pandemia escribí una obra que la frase contundente a mí me parecía, a ti pandemia te digo, y qué le decía a cada quien, ¿no? Y a mí la constante es, no sé cómo parar. Creo que esta pandemia nos paró a todos justamente donde nos tenía que parar, o sea, frente a la situación que cada quien vivía. Y el problema es que nos confinó con esa situación y no todo el mundo estaba listo, quizá para ver que no le gustaba a su pareja, que odiaban su trabajo o que quizá los hijos no estaban tan bien educados. Y les podría decir, y de ahí, bueno, exponencialmente perder trabajo, perder libertad de tránsito, modificar las casas. Ahorita estaban aquí riéndose porque yo, niños, voy a empezar a transmitir, le puedes bajar así al básquet, mamá, otra vez. O sea, todos hemos tenido que reinventar nuestras vidas, nuestros espacios donde nos besuqueamos. O sea, díganme lo que, en el aspecto en el que sea, emocional, laboral, educativo, físico, sexual. Ceci, ¿cómo Sí, se enfrenta el ser humano a esto? O sea, yo creo que eso es lo rudo, que nos pusieron sí. frente de un espejo encerrados en cuatro paredes. Mira, lo que tiene de característico esto y en común con la situación de que hubo con el terremoto fue lo sorpresivo. Digo, obviamente el terremoto fue mucho más sorpresivo, pero digamos, no sé, yo recuerdo que yo en diciembre de 2019 veía el virus en China y yo dije, bueno, va a ser como el de las vacas locas, ¿no? O sea, está en China, igual, ¿no? Pues ya en marzo ya estábamos encerrados, entonces de alguna manera sí nos tomó también un poco por sorpresa, o sea, como que lo veíamos venir, pero pues nosotros, la verdad, no podemos aceptar una situación hasta que de veras nada nos pega de frente, ¿no? Entonces, en ese momento, ahora sí que es cuestión de tomar, ahora sí, los recursos propios. ¿Qué fue lo que fue pasando? Pues el origen de muchas de las llamadas que fuimos recibiendo, que muchas personas no tenían como recursos propios. ¿Sí me explico? Muchas personas ya venían arrastrando procesos depresivos, procesos ansiosos, y esto vino a brotarlo, ¿sí? Difícilmente hemos encontrado casos que estén aisladamente nada más ansiosos, digamos, por el coronavirus
o deprimidos por el COVID, ¿sí? Básicamente ya venían trayendo algún tipo de situación, como que una baja de energía, digamos, para sentirse bien, ya había una baja de bienestar general. Y cuando viene la pandemia, viene el encierro, vienen tantas pérdidas, ¿no? Como lo decía, se pierde tránsito, los niños perdieron su escuela, el contacto social, ya no podían jugar, nosotros pues perdimos la oportunidad de ir a nuestros sitios de trabajo, pues ya no podías ir ni de compras, ¿no? Libremente, o sea, fuimos perdiendo muchas cosas. Entonces, digamos, esto pegó más en las personas que poquito antes de la pandemia ya venían como con una energía baja, como con la pila baja, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente lo que hace la línea es retomar estos casos y buscar recursos. ¿A qué me refiero? A los recursos emocionales, a los recursos de energía propia, como para buscar nuevos proyectos, reiniciar proyectos, retomar sueños que tal vez no se habían tomado. Yo lo que le comento mucho a las personas que llaman a la línea es, bueno, finalmente hay que ver qué podemos sacar de este tiempo de encierro. Pues podrás ver las series que tienes pendiente, leer los libros que no has leído. Tuve un caso muy lindo de una persona que estaba trabajando, pero se sentía muy mal y empezó a trabajar con madera. Y me habló hace poco, después de varios meses, y ya hace cocinas, y ya hace closets, y ya aparte ya tiene un ingreso extra, ¿no? Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, o sea, siempre quise tejer, pues ahorita, ¿no? O sea, digo, ya si quieres por YouTube, o depende de los recursos también económicos muchas veces de lo que se puede hacer, pero bueno, hay varias cosas. Y yo creo que lo importante en estos momentos, y ya a un año de estar encerrados, pues es eso, ¿no? Encontrar sueños perdidos y retomarlos y hacer proyectos que tal vez en el camino quedaron inconclusos o reiniciar proyectos, aprender algo nuevo. Mucha gente perdió el trabajo, mucha gente está trabajando en línea, ha sido muy complicado la convivencia, familias muy bien integradas empezaron a desintegrar, familias desintegradas empezaron a integrar, parejas de novios pues se vieron o sea, como que ya en la necesidad de vivir juntas, ¿no? También entonces también como que dio un empujoncito a los chavos que como que no se animaban, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, hay que ver el punto de vista, ¿no? Yo creo que sí había que sacarle jugo, ¿no? Digo, no puede verse todo negativo. Y mucho de lo que hacemos nosotros en la línea es esto, buscar en las personas una chispita, darles una chispita de esperanza, ¿no? Digo, no sé cuánto tiempo vayamos a estar encerrados, pero creo que cada vez falta menos, ¿no? Entonces es como esto, ¿no? Encontrar eso, algo que te guste, que te despierte, que te motive y que te levante. Ya hay más luz, yo creo que ya hay más luz. Sí, totalmente. Sí, no, hace un año la verdad nosotros no sabíamos bien, pues qué le íbamos a decir a la gente, pues espérate, bueno, vamos a ir viendo, teníamos muy poca información también nosotros, ¿no? No sabíamos muy bien de síntomas, no sabíamos muy bien, las personas nos hablaban y de pronto tomaban la línea como si fuera médica y nos hacían preguntas médicas, ¿no? Y nosotros, chispas, ¿cómo te explico? No, y no sabíamos, ¿no? Entonces, como decía Jess, nos fuimos haciendo, nosotros tenemos un directorio amplio donde también contamos con teléfonos donde las personas pueden hablar y ya pedir una atención médica, de ya un apoyo telefónico. A esto iba, o sea, se me brincan dos preguntas para que, Sí. a ver, bueno, creo que una de las cosas que la pandemia puso en evidencia y que ya la sabíamos, pero que están ahí, es no todo mundo ha vivido la pandemia igual, definitivamente dependerá de tu estatus social y económico, porque hay quien se puede dar el lujo de irse a una casa linda en Valle de Bravo y pasar Sí. su pandemia en un lugar divino, y hay personas que tienen que salir todos los días, regresar a un cuarto de 2x2 con hijos que se están conectando en televisión a distancia y que estudian con este sistema, pues que tiene bastante de qué hablar. Tuvimos un programa de ello. ¿Qué tipo de personas se puede acercar a la línea de ustedes? ¿Es una línea abierta? ¿Cómo se dan a conocer? Porque muchas veces, bueno, la gente de bajos recursos no tiene acceso a mucha información, quizá no saben ni que existen. ¿Quién me contesta esta? Y luego voy con Jessy. la... Soy bravísima, se aguanto.
No, padrísimo. Para nosotros es una oportunidad de que también nos conozcan a través de ti y que se siga divulgando la línea. Entonces, padrísimo. Pregúntanos todo lo que te surge para que la gente pues, nos conozca. Bueno, nosotros ha sido también un proyecto de mercadotecnia porque nos hemos estado divulgando pues en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, pues por medio de la universidad, por medio de chats, ¿no? Digo, ahora lo de hoy es esto de los grupos de WhatsApp, entonces mandar Sí. la publicidad y que se divulgue. Y la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo, Carla, porque se ha divulgado bastante. Hemos recibido llamadas de toda la República. Inclusive en algún momento de la pandemia a mí me tocó recibir una llamada de Sudamérica, de Ecuador, la verdad es que ya no me acuerdo de dónde, y cuando le pregunté a la persona, bueno, padrísimo, pero ¿cómo se enteró de nosotros? Ah, bueno, es que yo sigo ciertas páginas en Facebook y pues buscando los encontré. Entonces ha sido sorprendente cómo se ha movido la página y de boca en boca, porque muchos usuarios terminan muy contentos y en el momento en que se encuentran a un familiar, alguna amiga, algún vecino, algo que está en crisis, que está como necesitando de contención, se pasa de boca en boca porque varios usuarios es lo que nos dicen. Es que me lo pasaron porque me sentía muy mal y necesito una cita. No, esto no es de cita. Esto es una línea gratuita. En el momento en que llaman, van a ser atendidos. En momentos que estemos a lo mejor con varias llamadas al mismo tiempo, un poco saturados, a lo mejor en ese momento no hay quien conteste, pero lo que yo le digo a tu público, a la gente, es vuelvan a intentar. Puede ser una mala suerte del momento, pero sí seguimos atendiendo y al contrario, es para acceso a todo público. Es más, hemos recibido llamadas de niños y tenemos como nuestro rango, ¿no? El niño más pequeño me parece que fue de 6, 7 años, por ahí, no recuerdo, y la persona más grande que tenemos registrada fue un señor de 99 años, que lo atendí yo, entonces esa parte la tengo como muy marcada. Cuando me dijo su edad fue sorprendente, entonces ahora sí que estamos para el que necesite la ayuda. Qué belleza. A ver, quienes están ahorita sumando a este programa, pues estoy platicando con Ceci, con Jess, dos psicólogas de la línea de ayuda de la Universidad Iberoamericana, mi alma mater. Déjenme que les cuente que yo cuando estudiaba comunicación en la Ibero, recuerdo que se desconectaron unos cables ahí de la cabina de radio y yo eché pleito porque no me enseñaban a operar. Y un maestro me dijo, yo no te voy a enseñar a operar, yo te voy a enseñar a que tengas contenido y que tu contenido tenga corazón. Nunca se me va a olvidar. Y de ahí, bueno, pues ya, para el real. No es el espacio para hablar de lo que he hecho, pero yo creo que cuando las cosas se hacen de corazón, se genera magia. Y yo sí supe de ustedes a través de estos canales del Facebook. Creo que nunca nadie se imaginó el alcance que iba a tener muchos de los proyectos en este tipo de espacios, ¿no? En este tipo de espacios publicitarios. ¿Se hubieran imaginado esto en este momento? ¿Alguna de las dos? Yo no. Yes. No, Pues y también tuvimos apoyo de un periódico que también nos hizo favor de gratuitamente publicitar nuestro número. Qué bien. Entonces también se han sumado, digamos, los medios también, ¿no? Nos han hablado y se han puesto en contacto y también de alguna manera han apoyado también el proyecto. Sí, que es bien necesario. Yo al programa decidí ponerle la pandemia silenciosa porque me parece, y no hice la introducción al principio del programa, pero estuvimos tanto tiempo cuidándonos de no contagiarnos, de lavado de manos, de limpiarlo del súper, quitarnos los pies, los zapatos cuando entrábamos, o sea, hacer una serie de cosas que empezamos a olvidar lo más importante, que era cómo nos estábamos sintiendo.
Y viene aquí la siguiente pregunta. Esto ha sido largo y cuando algo es largo, cansa. Yo recuerdo en mis clases de meditación y a mis hijos, que tengo una hija de 15, uno de 18, les decía, ¿esto es una carrera o como cuando subimos a la montaña con su tío Paco, que es alpinista? Paco, si me estás viendo, te amo. Hay que resistir. Es una carrera de resistencia. Medir fuerzas, ¿no? ¿Sí? No echarle todo porque si no, no llegas. Sin embargo, en ese camino, Ceci, Jess, la gente se siente cansada. Yo creo que este momento ya hay mucho cansancio, hay mucho hartazgo, hay desazón, que a pesar de que ya hay vacunas, algunos pudimos venir al extranjero a vacunarnos, no todo mundo puede hacer eso en México y eso hay que tenerlo bien claro para los que nos están viendo. México tiene muchos rostros y no todo el mundo está vacunado, tenemos que ser inteligentes, más inteligentes que el bicho. El cansancio está ahí. ¿Cómo distinguir entre cansancio, fatiga y depresión? Porque cuando uno se deprime, y yo ya viví una depresión fuerte, te sientes sin energía. O sea, no tienes ganas de nada. ¿Cómo saber cuando ya estás rayando en ese límite que ya es depresión? ¿Quién me la contesta de las dos? Si Te lo quieres, contesto yo, Carla. Y esta es una pregunta importantísima, porque es importante distinguir entre el cansancio que nos ha traído la pandemia, entre la tristeza que puede provocar ciertas circunstancias relacionadas con la pandemia y la depresión. Y esto lo marco así en estas tres diferencias porque a veces puede ser confundida una con otra, revuelta, o a veces tienes las tres, ¿no? Entonces, cansancio, sí, creo que todos estamos cansados. Estamos cansados de las pantallas, estamos cansados de no poder retomar la rutina, estamos cansados de tenernos que cuidar, ¿no? Y no podemos bajar la guardia. Bueno, podemos poner, creo que muchas cosas que todos nos identificamos con lo que es estar cansados con la pandemia. La tristeza, bueno, sí, se han suscitado situaciones desafortunadas con la pandemia que generan tristeza como reacción natural ante una pérdida, por decirlo, ¿no? Por pensar en una muerte de alguien querido, de alguien conocido, de alguien cercano. Bueno, evidentemente uno siente tristeza, no quiere decir que eso es una depresión. Ya hablar de depresión, ya podemos hablar de un trastorno que incluye muchos síntomas, que todos estos síntomas vienen a mover, digamos, a afectar lo que son las actividades diarias y los estados de ánimo de energía, ¿no? También. y los hábitos diarios. Ajá. Exacto, los hábitos Afecta diarios. la vida cotidiana. Jess, Exacto. ¿crees que se podrían enumerar algunos para que si alguien nos está escuchando y los identifica, yo creo que lo mejor que te puede suceder es saber por lo que estás pasando y a veces uno mismo no se percata, pero si lo escuchas, dices, ah, por lo menos ya oíste algo y entonces ya consultas. Claro, y otra cosa que es importante también, como ponerlo sobre la mesa, es que tiene que tener un periodo de por mínimo 2 semanas. No porque estemos 3, 4 días que me siento así, ya estamos hablando de un trastorno de depresión, de una depresión clínica. Pero es importante empezar a monitorear el tiempo. Bueno, sí, los últimos meses me he sentido así, bueno, pues ya hay que encender ahí ese foquito, ¿no? ¿Cuáles son digo, hay muchos síntomas, pero cuáles son así básicamente la tristeza, la ansiedad, el sentimiento de vacío, alteraciones en el sueño, falta de apetito, falta de energía, estar justamente con este desinterés que tú hablabas, ¿no? De tus actividades naturales, diarias, de rutina, inclusive pasatiempos que antes disfrutabas y que pierdes este interés.
malestares físicos, es común, dolores de cabeza, cuestiones gastrointestinales. Entonces, a veces por eso la gente se tarda o no piensa en una depresión, ¿no? Se tarda en pensar que es una depresión porque primero, ay, pues sí ando mal del estómago y me siento sin ganas, sin energía y todo va como cuadrando a, pues sí, seguramente algo te cayó mal o seguramente traes bichos, pero muchas veces todo esto en conjunto, cuando uno empieza a ver un cuadro, ¿no? Que cumplen ya criterios de un trastorno depresivo, eh, pues es complicado, a veces pasa mucho tiempo. En cuestiones más extremas, pues ya vienen estos, pues ideación suicida o sentimientos de querer morir, estar irritable. Eso es un cuadro que implica muchos síntomas. Voy a ir con la siguiente pregunta, pero tienen aquí muchas personas que les están echando porras y poniendo ayudando a México, Sharon Bestel, Rocío Ibarra, Rocío, un besote que fue a quien yo primero contacté, Cari Lozán, qué gusto escucharlas, qué profesionales, Manuel Hernández manda saludos y tengo, bueno, tengo a alguien más, Rafael Strikowski, felicidades al proyecto y principalmente a Jess por razones obvias. Eso Gracias, gracias. sí, bueno, a mí me encanta porque una de las cosas que yo creo que me regaló la pandemia es, bueno, yo tengo un estudio de danza, déjenme decirles que tengo 1 año y 1 mes sin poder pisar mi espacio de trabajo, trabajo en el teatro, dirijo, tengo todo ese tiempo sin poder hacerlo y a veces me entra una profunda tristeza, a veces le veo el rostro así de depresión y me ocupo y digo, Carla, reinvéntate. Y una parte de esa reinvención fue retomar este proyecto de hacer un programa de radio de forma casera, sin ningún patrocinio, por el mero gusto de hacerlo, por el mero gusto de charlar, de poder hablar con personas que me llama la atención lo que están haciendo, de darlos a conocer y sobre todo también de tener como ese contacto con la gente que se conecta a través del Face Live y nos pone cosas. Así es que bueno, yo de corazón les agradezco que siguen el programa, que ponen cosas, compártanlo. Creo que esta situación de estar casi en la casa de las personas, en su espacio, también genera un sentimiento de acompañamiento y un sentimiento de solidaridad, en una palabra que para mí resulta vital, ser humano, ser humano. Y se nos ha olvidado ser humanos, ser equipo. Hay una pregunta que quisiera hacerles y después voy a una parte que me inquieta bastante. Creo que de niños nunca nos enseñaron, o quizá algunos sí, que suertudos, cómo identificar bien nuestras emociones. O sea, de chiquitos decíamos, me siento, yo recuerdo a mis hijos, es que me siento mal, pero no podíamos ponerle el nombre a ese sentimiento. Entonces creo que en esa confusión emocional fuimos creciendo y llegamos a la edad adulta también sin saber hacerlo. Cuando yo tenía ataques de ansiedad, mi psicóloga, que la amo, me decía, Carla, conecta con lo que te disparó el sentimiento de ansiedad. Trata de ir 2 segundos atrás y se los juro que la fórmula la sigo usando. Y entonces automáticamente empiezo a conocer cómo estoy y sé que me inquieta. Por ejemplo, a mí me van a vacunar pasado mañana. Bueno, yo estoy con dolor de cabeza. Ayer no dormí. Me duele el estómago. O sea, ¿qué les puedo decir? Soy ansiosa de así, de hueso colorado. Yo creo que por eso soy bailarina y si me están viendo los bailarines saben que somos ansiosos. No nos enseñaron a nombrar los sentimientos, Ceci. Entonces, fíjate, yo ahorita pensando así como, pues en lo que estamos sintiendo los adultos, los niños, burnout, ansiedad, angustia, incertidumbre. Escucho ahora tanto la palabra ansiedad, casi siento que hasta se puso de moda. La verdad que cuando la puse en el programa dije, ¿qué es la ansiedad? O sea, ¿por qué no? El otro día mi hija me dice, es que yo no sé si soy ansiosa. Y me dije, yo tampoco sé. O sea, mejor vamos a preguntarle a alguien, ¿qué es la ansiedad, Ceci?
Porque todos ahora lo decimos. Estoy ansioso, me da ansia. ¿Qué es? Ok, es como, la cuestión de la ansiedad es que no es una enfermedad de estar ansioso, ¿sí? Nosotros sabemos en salud mental que la ansiedad es más que una enfermedad o algo que puede considerarse como algo nocivo, como un motor, ¿sí? La ansiedad, la cuestión de la ansiedad es que debe de mantenerse de manera estable, ¿ok? La ansiedad es lo que te despierta todos los días en la mañana a ir a trabajar, es lo que te despierta a hacer muchas cosas, porque te estás adelantando a no tener un refrigerador vacío o a no tener una vida sin nada que hacer. La ansiedad, más que ser algo que te perjudique, es algo que se puede utilizar a favor, ¿sí? Es algo que te va a mover, es un motor. La cuestión es que todos vivimos con un nivel de ansiedad. Aquí el problema es cuando el nivel de ansiedad se nos desborda. ¿Qué lo puede desbordar? Muchas veces la sorpresa. El factor sorpresa es como básico en los niveles de ansiedad y aparte la fantasía. El quererse adelantar. Dicen por ahí que la fantasía, la ansiedad es vivir en el futuro y la depresión es vivir en el pasado, ¿no? Entonces, una persona ansiosa muchas veces pasa mucho de su tiempo fantaseando en lo que va a pasar, en cómo lo va a hacer, y si sucede, y si pasa, y si no pasa. Y entonces, es como muchas veces ya uno mismo, digamos, es su peor enemigo en estos casos, porque uno mismo se va alimentando estos pensamientos, uno mismo se va haciendo también este daño, pensando en cosas que quizás nunca pasen, ¿sí? Exacto. Entonces yo, por ejemplo, le digo a muchas de las personas que hablan, ok, podría ser. Por ejemplo, hay muchas personas que hablan y dicen, es que, ¿qué voy a hacer si me da COVID? Pues bueno, igual y si te da COVID, pero pues también podría que no te diera. Y entonces estás meses y meses antes rumiando en tu cabeza una idea de algo que quizás nunca suceda, te estás adelantando. La ansiedad es adelantarse demasiado a las cosas, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, yo lo que sugiero mucho es hacer planes a corto tiempo, a corto plazo, no a mediano ni largo. O sea, por ejemplo, no planees un viaje muy largo, no planees unas grandes vacaciones, no tomes en cuenta que los niños siempre van a estar en línea, o sea, el día menos pensado nos dicen los niños regresan a clase, o sea, de repente nos pueden cambiar toda la jugada, ¿no? De lo que comentabas también, ¿no? De que ya está la gente muy cansada, la gente está muy ansiosa precisamente por la incertidumbre también, porque cuando no se sabe algo es como un blanco en la vida, es un blanco en el pensamiento, ¿no? Como un espacio en blanco, uno empieza a quererlo llenar, ¿no? No sé qué va a pasar, entonces va a pasar esto y esto y esto, y empiezan entonces a hacer muchas fantasías, generalmente catastróficas, ¿no? Para el mal de muchos, y ahí es donde también los niveles de ansiedad se van aumentando. La falta de actividades, yo insisto en la falta de proyectos, la falta de un plan de vida, de un plan de, por lo menos un plan semanal de qué es lo que va a ser, de lo que se va a hacer. Todo lo que va creando incertidumbre y no tolerar la incertidumbre con la que vivimos, ¿no? Yo lo que he estado viviendo a través de este año que hemos estado trabajando en la línea es que hay muchas personas que sí que están muy agotadas ya de estar en pandemia, pero también me he encontrado mucha gente que ya está muy adaptada, que ya se acostumbró y que ya bien ya no saben cómo van a regresar a su vida anterior, ¿no? Yo creo que ya muchos de nosotros olvidábamos pues cómo es trabajar bien o sea, yo veo, por ejemplo, películas y veo a la gente sin cubrebocas y digo, oh, sí es cierto, antes andábamos sin cubrebocas. O digo, no, ¿cómo es posible? Andan sin cubrebocas. No, es tele. O sea, pero es esa cosa, no todo el mundo, digamos, lo está pasando tan mal. Hay muchas personas que lejos, digamos, de seguirlo sufriendo, de seguir bien con el pendiente de qué es lo que va a pasar en la incertidumbre, lejos de preocuparse, se han ocupado. ¿Me explico? Y creo que eso es bien importante. Un chico que no está estudiando, una persona que no está trabajando, una persona que pudiendo ir a un gimnasio o ir a correr si quiera dar la vuelta, no lo hace. Te digo, depende mucho también de esta cuestión también de, aún así, cuando tenga sentimientos depresivos, que yo aparte del sentimiento depresivo le metería una sensación de aburrimiento. Yo he hablado con... ¿Se frició? ¿Ahí siguen? No, nos friseamos. que se porque desde libre, que no quisieron tomar clases en línea, se dieron de baja, entonces, no, pues estoy deprimido. Y la cuestión es que la palabra depresión
se ha vulgarizado mucho en el sentido de que se ha hecho como muy cotidiana, cuando el estado depresivo, como decía Jess, es un estado muy profundo, de una profunda tristeza, muy poca fuerza para hacer las cosas, muy poca barrera para tolerar malas noticias o al ambiente, y que debe de perdurar por varios meses, de manera sostenida, sin un chispazo, ¿sí? Entonces ya autodefinirse como deprimido implica muchos días, muchos. Estamos hablando de más de 90, 120 días, 3, 4 meses, 5, para poderla determinar así. Lo que sí se vale es esta cuestión de entender que uno está triste, no deprimido precisamente. Puedes decir, no, me siento de down, ¿no? Como en Estados Unidos se maneja, ¿no? El blue. Sí, ok, que es muy diferente a estar deprimido, ¿no? Pero se vale sentirse triste, como dice Jess, creo que estamos viviendo muchas situaciones que ameritan estar triste, o sea, muchas personas hablan y dicen, es que ya no quiero estar triste porque se murió mi mamá. Pues, ¿cómo te explico que tienes que estar triste porque se murió tu mamá, no? O sea, es parte del proceso. Estoy triste porque pues ya perdí a mis amigos, no he podido ir a la escuela, cambié de escuela y no tengo amigos nuevos. Pues sí, sí se vale estar triste, pero ya, digamos, es como darse cuenta, validarle también mucho a las personas el sentimiento que pueden tener. Muchas veces, como tú dices, habla a las personas y no saben definir. Entonces, muchas veces nosotros hacemos esta intervención de, a ver, vamos a delimitar qué tan ansioso crees que estás, por qué dices que estás ansioso, por qué dices que estás deprimido. Yo te oigo más bien aburrido, o sea, como que te levantas todos los días sin ganas de hacer nada porque no hay nada que hacer, porque mamá ya lavó la ropa, mamá ya trapeó, barrió, hizo la comida, y entonces el niño no tiene nada que hacer y ya se quemó todos sus juegos de video y ya no tiene ni para dónde hacerse, ¿no? O ya se hartó, ¿no? Mucha gente jugaba Fortnite, ahorita ya el Fortnite ya poca gente lo está jugando, por ejemplo. Ya pasó, ya se aburrieron, ya están yendo a otros. ¿Sí? Oye, Ceci, a ver. ¿Perdón? No, que voy a ir a preguntarle a mi adolescente a ver qué está jugando. Sí, esos juegos, ese me va a dar para un solo programa. No hablemos de los juegos y videojuegos, sí, porque ese de veras yo creo que también hemos criado una generación muy endeble. Pero bueno, esa es opinión que dejemos para otro programa. Ese es otro programa. Me pone aquí Adriana, que sé que es Adri porque es mi alumna. Carla, la incertidumbre es tremenda y ha generado mucha ansiedad en personas jóvenes. Yo seguí una investigación que se hizo, y lástima, ahorita estoy fuera de México, entonces no les puedo leer, pero era un porcentaje que, si mal no recuerdo, era el 24% de incremento en jóvenes en suicidio y en depresión en la Ciudad de México. Yo conozco la investigación porque la hizo una gran amiga junto con una fundación. Y bueno, en el caso de la escuela de mi hijo sí tuvimos un suicidio. Entonces sí empiezas a oír como esos casos, y no voy a abundar en ese tema, pero ¿cómo ayudar en casa cuando vemos a un miembro de la familia apachurrado? Y puede ser, como ustedes bien dijeron, desde el niño de 5 años o mucho menos, hasta pues el abuelo, ¿no? Que muchos están cuidando a los abuelos. ¿Cómo canalizarlos a que puedan ponerse en contacto con ustedes sin que se sienta imposición? Porque a veces la gente no está tampoco tan abierta a que vea una terapia, o ¿por qué no llamas acá? A veces hay como una actitud de estar a la defensiva. ¿Qué le pueden decir a la gente que nos está escuchando? A ver, Carla, te platico, mucha gente, de hecho, llama a la línea no por vivir personalmente alguna situación de depresión o incluso hasta de ideación suicida o intentos inclusive. Mucha gente de la que habla es para decir, no sé qué hacer, veo a mi familiar o mi novia está hablando de ideación suicida, o así nos podríamos extender. Okay. Entonces, realmente a veces la ayuda primero es, bueno, tú ya te diste cuenta de un familiar, de un amigo, de tu novia, de tu pareja, de lo que sea, llámanos, porque nosotros vamos a justamente, primero a
evaluar el riesgo, que eso es importantísimo. Ya cuando hablamos de depresiones fuertes, de ideación suicida, nosotros a través de una llamada tenemos esa posibilidad de evaluar cuál es el riesgo, de poder hablar con este familiar y decir, a ver, evaluamos cuál es el riesgo o si es la persona misma que se encuentra en una situación, pues, pues muy abrumada, muy agitada, con a lo mejor ya una ideación suicida, pero de alguna manera con sus últimos como intentos de búsqueda de ayuda, vamos a medir ese riesgo, vamos a ver cuál es pues su red de apoyo que podría recargarse. Y todo eso se puede hacer a través de una llamada. No sé, Carla, si en este momento sería lo indicado, tú nos dices, de poder proporcionar el número de la línea. Lo que para te iba a pedir en este momento, de cualquier forma yo a la hora que se edite el programa y lo subimos a YouTube, ponemos el número ahí, pero si lo pudieras dar en este momento y yo también lo escribo en el chat. Sí, te lo digo, es 55 41 ¿Sí? 72 ¿Sí? 04 17. Okay. Y estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana, no es cierto, de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ok, híjole, eso es un horario bien extendido, de veras, qué gran labor la que están realizando, híjole, bueno, qué importante ayudar y otra vez ser humanos. Hay una pregunta, porque no crean, se nos va a estar acabando casi ya el tiempo. Ceci, quizá tú me puedes ayudar con esto, bueno, deciden quién. Viene el regreso al mundo de afuera, que bien lo dijiste tú, hay unos que dicen, a mí que me dejen como estoy, porque pues se la vivían en la oficina, no comían en casa, no convivían con los hijos, estaban 4 horas en el coche, las razones que quieras y mandes. Sin embargo, y no sé, los que han tenido oportunidad de viajar a otros países, yo ahorita estoy aquí en Dallas, y pues veo un montón de gente y no crean, o sea, ayer regresé en la noche y dije, ya tengo COVID, me duele la cabeza, no me voy a poder vacunar, o sea, ya casi les llamaba a ustedes en serio, a las 3 de la mañana dije, ¿a quién carajo le marco? Porque, o sea, iba a despertar a los niños, ¿qué hacemos? Estar entre el tumulto sí genera ansiedad. Sí. Yo veía a la gente y decía, ánimas del purgatorio. Mi hijo, que es simpaticísimo, me dijo, mamá, estamos en Covilandia. O sea, ¿qué ole? ¿Qué vamos a hacer, Ceci? O sea, una vez que estemos afuera, ¿qué? Porque ya estamos casi afuera, o sea, mucha gente pues ya está teniendo que salir más, las escuelas ya están hablando de regresar, somos un país que no tiene tanta gente vacunada, si pensamos en que somos casi 126 millones de habitantes y que pues unos muy pocos privilegiados podemos cruzar el charco y picarnos el brazo y otros cuantos ya fueron vacunados, pues sí estamos en aprietos. ¿Qué? Di unas palabras de aliento, por favor, para mí y todos los que... Ok, mira, yo te lo voy a decir como profesionista y de manera personal. Yo creo que uno no puede transgredirse a sí mismo, ¿sí? Creo que poco a poco cada uno va a tomar también la medida mínima necesaria de estarse controlándose a sí mismo, de la manera en la que uno se sienta seguro, ¿sí? Si tú no te sientes segura yendo, el otro día me salió una foto en Facebook de cómo estaba la calle de Madero a los primeros días de marzo y decía yo, Dios de mi vida, o sea, bueno, había más gente que bugambilias. Decía yo, no podría, pero me entiendes, es como que tú te mides a ti solo. O sea, nadie te va a obligar a meterte en un gentío, nadie te va a obligar a regresar a clases. Me parece que va a haber también esta cuestión de la flexibilidad de la Secretaría de Educación Pública, de que quien quiera regresar puede y quien no, va a haber un sistema híbrido. Y creo que vamos a tener también, pues también el derecho de decir, sabes que yo todavía no me siento cómoda con que mis hijos vayan a la escuela, y las escuelas van a tener que abrir también esta cuestión de la línea. La cuestión es que nos dio como más bien ya una fobia, ¿sí? Esto ya es más bien parte de una fobia, ¿no?
porque ya no quiero agarrar nada, ya no quiero tocar nada. Vemos a alguien estornudar a 6 metros y definitivamente ya nos queremos ir a hacer la prueba, ¿no? O sea, ya nos urge movernos. Y no, bueno, entonces, bueno, creo que vamos a tener también toda la libertad de poner el límite que nosotros nos sintamos totalmente contentos con lo que hagamos, ¿sí? Cómodos, digamos. Entonces, me parece que pues nosotros ya nos conocemos lo que son nuestros límites, nuestra burbuja personal. Obviamente esta burbuja personal ya la duplicamos y bueno, creo que eso nos va a durar unos cuantos años aparte, o sea, ya cuando... Ay, no, yo Sí, pensé que me ibas a decir meses. no, nos puede durar unos cuantos años. Por ejemplo, cuando hace 10 años fue la cuestión de la influenza, pues yo ya agarré como hábito dejar de saludar a la gente de beso. O Ay, sea, yo poco soy bien conocida. besucona, como buena bailarina, mira, nos abrazamos, nos frotamos, hasta las pompas así las agarramos a ver si seguimos macizos. Somos bien cariñosos. Y luego el mexicano igual. Aquí, pues, Sí, los mexicanos yo los veo así, que nomás hello, hello. Yo ahorita vi a mis amigos de Monterrey así. y se me olvida. A Pero ver, ¿sabes sí, qué? puede pasar también, ¿no? Pero bien, ¿sabes qué, Carla? sí, Que dime. yo creo que también dentro de ese cómo vamos a regresar, viene la maravillosa capacidad del ser humano de adaptación. Y así como nos acabamos adaptando a este distanciamiento y a buscar nuevas formas, vamos a volver a readaptarnos a esta cercanía, a este retomar rutina, a que se nos quede lo bueno de la pandemia, que sí es crear estas medidas de higiene que habíamos ido perdiendo durante años, ¿no? Pero también nos vamos a volver a adaptar. Al final, esta es una crisis temporal y eso es algo que creo que tenemos que transmitir los profesionales de la salud, los comunicólogos, bueno, todos los que tenemos esta responsabilidad de educar a través de lo que se puede y de nuestra profesión, de volver de saber que es temporal y de volver a tener confianza en la humanidad, en que nos vamos a readaptar. Claro, el que se queda en el camino de la crisis nos habla de que ya también tenía una cuestión de pocas herramientas o de ciertas dificultades que vinieron eh, pues, eh, Desbordarlo. a desbordarse en una crisis adicional, pero creo que Ujú. también vale la pena, pues como recordar esta gran capacidad que tenemos los seres humanos de readaptar y de volvernos resilientes y de buscar esta, pues esta otra vez como encaminarnos en lo que nos hacía felices o simplemente en lo que nos hacía una rutina cotidiana, ¿no? Que a lo mejor no tenía el highlight del día, pero que era una rutina que nos hacía felices. Y creo que vale la pena como que regresar a esa confianza, ¿no? De la humanidad. No, y de que todo va a salir mejor, ¿me explico? O sea, creo que va a haber un momento en que vamos a decir, ya pasó lo peor. Y como tú dices, de repente, pues ya se nos va a empezar a olvidar también, ¿no? Digamos, esto no es la primera vez que pasa, ya pasó hace 100 años. Y bueno, igual así la gente también ya terminó, a nosotros nos tocó lo que vemos ahora como un privilegio, podernos tocar y poder tener contacto, ¿no? Pero ellos también, de alguna manera, pues se tuvieron que reponer a eso y nos dejaron y nos heredaron esta cuestión en la que ya nos podíamos tocar y estar juntos. Y como dice Jessie, el ser humano es increíblemente flexible. Muchas veces, muchas personas hablan muy preocupadas por sus niños. Yo la verdad oigo a los padres y les digo, están más preocupada por ti que por tu niño. Y sí, o sea, realmente se terminan haciendo intervenciones con los padres porque los niños no están tan peor. Los niños tienen ya tantos recursos, o sea, ahí están en los juegos electrónicos con la diadema, platicando, contándose cuentos y chistes y ya te voy, y esa cuestión de juegos grupales, ¿no? Está entonces, digamos, los niños son mucho más flexibles y para ellos les cayó mucho de variedad a muchos de ellos quedarse aquí. Obviamente también hay muchos niños que sí se la están pasando mal porque pues ha sido una crisis también para los papás poderlos dejar solos. Y lo que pasa con los niños es que absorben la crisis de los papás, ¿sí? Entonces yo muchas veces lo que hago es intervenir con los papás, tranquilizar a los papás y de alguna manera darles algunas sugerencias para que el niño también, para que a través de ellos el niño se sienta mejor.
Entonces, bueno, sí nos han hablado niños muy chiquitos, pero muchas veces también terminamos hablando con los papás o con los abuelitos, con el cuidador, para decirle, mire, lo que pasa es que necesitan ponerle más atención o necesitan ponerle qué hacer, ¿sí? Buscarle mejores programas de televisión o de serie o canales de niños de YouTube. Entonces, bueno, muchas veces, digamos, nos preocupamos por los niños, pero creo que para mí, a mi manera de ver, la población más vulnerable ha sido las personas maduras que están viviendo solas, ¿sí? Ahí donde la soledad es donde más ha pegado y es donde ha sido un poquito más complicado también hacer intervenciones. Por las faltas de recursos de, pues no puedo ir a trabajar, no puedo salir a hacer compras, no puedo, y estoy aquí solo porque nadie me quiere tocar, porque pues nadie me quiere contagiar, ¿no? Entonces, pues por ahí también hay varias zonas vulnerables, ¿no? De la población. Pero pues sí, yo creo que sí, a la larga nos vamos a adaptar otra vez a estar de nuevo en lo que era nuestra realidad y pues creo que ojalá y ahora lo valoremos más, ¿no? Porque pues yo ya lo veo, sí lo veo como un privilegio el sentarme en el cine toda apiñonada como solíamos hacer, ¿no? Estas colas en McDonald's también igual atrás uno encima del otro casi. Pero bueno, pues ya, eso ya llegará. Te digo, mucho de lo que hay que hacer es infundirle esperanza a la gente. Mucho de lo que hay que hacer es decir a la gente que no debe de tomar decisiones permanentes para problemas temporales, ¿sí? Especialmente cuando están deprimidos, ¿sí? Cuando ya llegan al fondo de la depresión, tomar una decisión estando en ese estado de salud mental, digamos, y emocional, pues es completamente lo peor que podrían hacer para sí mismos, ¿no? Qué lindo. A ver, bueno, nos vamos a despedir porque como todo en la vida, lo bello pasa y acaba y creo que esa es la belleza de la vida, esa parte efímera, esa parte maravillosa donde algo termina y algo se aprende y avanzas. Una palabra de aliento que les venga a cada una a la cabeza para dejarla ahí en las personas que están conectadas, que ha surgido en su corazón en esta pandemia. Una palabra, una frase, lo que me quieran compartir. ¿Yes? Bueno, pues yo te comparto lo que a muchos usuarios que he tenido la oportunidad de que me abran acceso a su casa, a su situación, a su problemática, siempre les trato de compartir. Toda crisis trae también oportunidades. Entonces, nada más hay que voltear a ver también cuál oportunidad nos está trayendo esta crisis. Y cuando te lo comparto, Carla, Ceci, bueno, pues ya lo hemos platicado, cuando se lo he dicho a la gente, en ese momento la gente busca conmigo, ay, sí es cierto, no me había dado cuenta de esto, o tengo ganas de esto, y es una cuestión de nada más buscar cuando uno se siente muy abrumado, cuando estamos en esta crisis, voltear nada más a ver qué oportunidad me trajo, porque seguro ahí está. Sí, sí. Esperanza y Esperanza. resistencia. Espero esperanza. Yo digo que aquí la esperanza es como lo que nos debe de mantener, digamos, en el camino, ¿no? Hay algo más adelante para nosotros esperándonos, aun cuando muchos de nosotros sintamos que no podemos alcanzar las metas que queríamos o llegar a donde queríamos o tolerar, digamos, por más tiempo la pandemia. No hay que perder la esperanza. Esto es temporal y vendrán muchas más oportunidades a futuro. Algo nos está esperando a cada uno de nosotros y creo que eso es básico tenerlo en mente, ¿no? Así es. Creo que esta pandemia lo que vino a hacer fue a movernos el tapete. Estábamos parados y quizá estábamos parados en lugares que ni siquiera nos estaban iluminando tanto el corazón. Así es que el movimiento genera cambio, a veces el movimiento es brusco, a veces la caída duele, pero yo desde el fondo del corazón deseo que ese espejo, que por aquí Rocío me dijo, me encanta esa metáfora, ese espejo frente al que estén parados, que no es ningún otro espejo más que su propia mirada, les refleje justo la vida que ustedes desean tener, porque si algo hemos aprendido de este 2020, 2021 es que la vida se vive solo una vez. Los que ya tuvimos COVID lo sabemos todavía
mucho más. Solamente se vive una vez y uno elige cómo desea vivir esta vida. Quiero compartirles un pensamiento y de ahí invito a la meditación que se va a sumar a la línea de ayuda que mi estudio de danza va a otorgar. Me encanta sumarme al proyecto. Yo creo que esa es esta pandemia, o sumamos o sumamos. No hay de otra. Está en inglés, voy a hacer la traducción, es muy corta. Deja que tu corazón se sature o se llene tanto de amor que seas capaz de montar las olas del cambio con equidad, con templanza, encontrando nuevos significados a cada cosa que te suceda. Así es. Así es que montemos las olas del cambio con templanza y con todas las palabras que Jess y que Ceci nos estuvieron pues regalando a lo largo de esta hora. Yo estoy más que agradecida. Qué fortuna habérmelas encontrado en un chat de Facebook. Cuando supe que era febrero, más quise saber de ustedes, más quiero saber de ustedes. Repetimos, Ceci, el teléfono para la gente que se conectó un poquito más tarde, por favor. Ok, para no equivocarme, lo estoy checando. Yo aquí tengo 55 41 72 04 17. También contamos con un correo electrónico. ¿Sí? Déjame lo encuentro. Tranquila, tenemos todo el tiempo que quieran. No, pues no lo tengo a la mano el correo electrónico, pero también hemos recibido algunos correos electrónicos. Ok, si no yo lo comparto en el... Luego te lo pasamos, sí, no lo tengo a la mano, pero también muchas veces nos hemos encontrado con personas que no pueden hablar, que no pueden platicar porque pues están en espacios cerrados, pues me quiero quejar de mi marido y mi marido está aquí junto. Entonces, por ejemplo, pues sí, hemos llegado a hacer algunas intervenciones vía correo electrónico. Entonces también para que nos puedan contactar. La línea, y Carla, para todo mundo, pueden contactarlas vía teléfono. Yo en el programa de YouTube también compartiremos el correo electrónico por el cual le pueden escribir a cualquiera de estas personas que maravillosamente están haciendo esta labor desde el temblor y retoman fuerza, y para mí Aquí está. de lo que debe de hacer la sociedad, que es comprometerse con su entorno y ayudar. Ese es el cambio en México. Ese es el cambio. ¿Y sabes qué, Carla? Sí. Y que la gente no se espere a pedir ayuda. Que sepan que aquí estamos y que es una oportunidad, hablando de las oportunidades que yo decía, darse este espacio y no vivir con esta tensión, no vivir estresados o no vivir con una carga emocional fuerte que no saben qué hacer. Que hablen, que no se esperen, no hay un momento adecuado. El momento adecuado es cuando te das cuenta que ya no estás bien y que ya no estás pudiendo. Y entonces, tan fácil como marcar el número o tan fácil como enviar un correo o buscarnos en las redes sociales y poderse dar ese momentito de decir, ya no puedo más. Se vale no poder. Ha sido mucho tiempo y no es fácil para todos y cada uno tiene su propia dificultad. Entonces se vale decir ya no puedo y que se den esta oportunidad. No, y con una atención como la que estamos brindando, que es completamente confidencial, los datos no son divulgados de ninguna manera. Y bueno, finalmente nosotros también nos regimos por la ética profesional que también nos limita, ¿no? Lo que es el uso de la información. Entonces, también es una voz nueva. Y bueno, sí invitamos a todas las personas que no necesitan sentirse especialmente mal para llamar. De hecho, lo mejor es que hablen cuando están sintiendo que podrían ponerse peor, que podría prevenirse un estado peor. Entonces creo que también, o algo no me está latiendo, ¿por qué no mejor hablar con un profesionista y que me diga cómo voy, ¿no? Antes de que la cosa empeore. Digamos, hay etapas de sufrimiento, entonces podemos evitar llegar a una etapa de sufrimiento mayor, ¿no? Ya te mandé el correo a tu... Bueno, aquí les ponen que qué bonita labor, muchísimas felicidades. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Carla Tra, desde el cuarto piso. Síganme en redes, extraño mucho a Paco, mi compañero de conducción, pero como todo en la vida, soltar, abrazar el cambio, seguir, reinventarse. Rocío Ibarra, muchísimas gracias por haberme
puesto en contacto con quien me tenías que haber puesto. El estudio FS Dance se va a sumar dando meditaciones para las personas que así lo requieran, que en la línea pues consideren que meditar sería algo que les beneficiaría. Hemos estado ayudando a mucha gente a lo largo de la pandemia, entonces me encanta como ex-UIA unirme también con ustedes. Muchas gracias, Jess. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Qué placer. Estoy segura que platicaré con ustedes muy pronto y que hablaremos de esta siguiente etapa que va a ser la etapa de estar fuera y de seguir estando como debemos estar, más vivos que nunca. Muchísimas gracias. Tengan Así una es. buena noche todos. Muy, muy, muy buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.